Buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la doctora Dolores Mojica. Ella es pediatra, alergóloga e inmunóloga egresada del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y médico adscrito del Servicio de Inmunología y Alergia del encargada de la Clínica de Inmunodeficiencias. Y ella nos va a hablar sobre el tratamiento de las inmunodeficiencias en un hospital de tercer nivel. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias, sobre todo al doctor Benjamín López, que me dio la invitación para estar aquí con ustedes y hablarles sobre un tema tan importante como es el tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, que realmente a medida que se va estudiando este tipo de padecimientos, se va realizando un diagnóstico más prematuro y sobre todo para empezar un tratamiento más eficaz y mucho más rápido que anteriormente cuando no se sospechaba en este tipo de inmunodeficiencias. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con infecciones recurrentes de infección a varios niveles, primero tenemos que basarnos en una valoración ya sea pediátrica o en medicina interna o en algún otro servicio que donde capten al paciente, por ejemplo en servicios de neonatología, infectología, neumología o también hasta en otorrino por la sinusitis crónica. Pero casi siempre es en pediatría donde se tiene que hacer un diagnóstico muy bien fundamentado porque es a donde más se observan las inmunodeficiencias, en el área pediátrica. Entonces vemos que si nosotros nos mandan un niño a características de un niño sano, pero que tiene infecciones crónicas recurrentes a nivel, por ejemplo, faríngeo o a nivel gastrointestinal, pues nosotros tenemos la obligación como médicos de primero descartar algún tipo de, ya sea de inmadurez inmunológica, de una alergia y posteriormente valorarlo como si fuera un niño sano, pero también nos mandan pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencia secundaria por alguna malformación como este chiquito, malformación de agenesia renal, con múltiples infecciones de vías urinarias que lo lleva a una desnutrición, pero también en los niños que tienen una inmunodeficiencia primaria y que realmente con el antecedente familiar de otra hermanita que tuvo de síndrome de Griscelli, esta niña pues se pudo hacer un diagnóstico también al año de edad de una inmunodeficiencia primaria. Entonces es el pediatra el que primero decide si es una inmunodeficiencia secundaria o una valoración de una inmunodeficiencia probablemente primaria. Nosotros antes de empezar un tratamiento médico tenemos que saber las 10 señales de peligro. Esas 10 señales de peligro realmente lo que nos van a servir es para orientarnos clínicamente, y esto es a nivel internacional, del número de infecciones que puede tener el paciente a diferentes niveles, sobre todo sinusitis, problemas de otitis, neumonías o que una infección por más sencilla o leve que se le vea al paciente, pueden llegar a tener hasta 3 cursos de antibiótico para eliminar la infección y también antecedentes familiares de un familiar que ya haya tenido muerte a temprana edad. Entonces, esos 10 señales de peligro ya existen a nivel de internet, a nivel internacional, todo lo que se puede mencionar a este nivel. Sin embargo, en nuestro país tenemos esta escala de validación de la escala Pride que nosotros le pusimos. Este tipo de valoraciones se hizo en mi servicio con la ayuda de algunos otros médicos que veían también inmunodeficiencias, en donde se trató más que todo enfocarnos a nuestro medio y sobre todo que a nivel de las clínicas periféricas de nuestra institución, en este caso que yo trabajo en el IMSS, porque mandaban muchos pacientes con probable inmunodeficiencia cuando realmente ya tenían secuelas importantes por la complicación de la misma enfermedad. Entonces se tuvo que hacer esta escala para que los médicos de primer contacto
tuvieran una valoración y así mandarlos más específicamente a nuestros pacientes. Entonces, esta escala consiste en que nos vamos a dar un puntaje de, si el puntaje, por ejemplo, es de 6 puntos, probablemente ese paciente es un niño sano, pero con algunas características, como les mencioné al principio, que puede ser una inmadurez inmunológica. Y cuando es de un rango de 7 a 24 puntos, es cuando uno piensa que ese paciente está teniendo un problema inmunológico, pero casi siempre caen en los pacientes alérgicos, sobre todo rinitis alérgica o problemas de asma o rinofaringitis crónica. Pero cuando es más de 25 puntos es cuando se sospecha de una inmunodeficiencia primaria. Entonces, con esta tablita que se le ha llegado a dar a las clínicas periféricas, es como ahora los médicos nos los mandan más tempranamente para hacer el diagnóstico. Cuando también nosotros ya tenemos la sospecha clínica y que ya llegó a un área de inmunología donde nos va a ayudar pues no nada más el paciente, sino también un equipo multidisciplinario para poder llegar a un diagnóstico y así empezar el tratamiento. Por ejemplo, todas estas especialidades siempre van a estar cerca de nosotros porque es los primeros que nos pueden comentar el caso de cómo llegan a tener pacientes con múltiples infecciones a diferentes niveles. Y tenemos que siempre tener una valoración genética en este tipo de pacientes, pero también un equipo importante de trasplante de células de cordón, en este caso, que es a donde se está realizando en mi hospital, y un banco de sangre. El banco de sangre del Centro Médico Nacional La Raza es uno de los que hace un año le dieron el segundo lugar de control de calidad mundial. Y es el más grande de Latinoamérica para preservar los cordones umbilicales. Entonces es un banco que tiene pero así de calidad, muy controlable para poder servir no nada más a la institución del IMSS, sino también a otros hospitales. Y tenemos una psicóloga que siempre tiene que darles una plática a los pacientes para que no caigan en un estado depresivo, trabajadora social y las químicas que nos ayudan a realizar los diagnósticos a nivel de laboratorio. Entonces tenemos que cuando ya el paciente nos vamos a empezar para un tratamiento, se le tiene que abordar como un diagnóstico probable o un diagnóstico específico, como primero la edad. Es bien importante que la edad la tengamos en mente porque las inmunodeficiencias, de acuerdo a la edad, es como vamos a hacer un abordaje ya diagnóstico específico. Entonces, el cuadro clínico, hay pacientes, por ejemplo, que empiezan, por ejemplo, como esta chiquita con neumonías y que no sabe si las neumonías es porque tiene una alergia a la proteína de la leche o que tiene una neumonía por problema ya de inmunodeficiencia. Pero lo que da la pauta casi siempre es la historia clínica bien detallada y que antecedentes, pues que tenía un familiar con un problema de inmunodeficiencia. Entonces ya con eso te orientas a que el paciente puede también tener un cuadro clínico compatible con una inmunodeficiencia. Cuando nosotros vemos que este paciente ya inmunodeficiente, que ya se hizo el diagnóstico como tal, tenemos que ver las enfermedades asociadas precisamente para evitar que las complicaciones le cambien su calidad de vida, porque hay pacientitos que llegan a tener, cuando llegó conmigo una paciente de 16 años, había tenido 72 neumonías y nadie había sospechado una inmunodeficiencia porque pensaban que era un problema anatómico a ese nivel. Sin embargo, desde un pequeñito podemos sospechar de una probable inmunodeficiencia. ¿Qué debemos de hacer antes de detallar ya en el diagnóstico específico? Pues primero la historia clínica y la exploración física, como les mencioné, muy detallada a nivel inmunológico. Una biometría hemática completa donde nos van a dar muchísimos datos, sobre todo de los leucocitos totales, de la diferencial, en cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos. Y de aquí nosotros podemos también llegar a valorar otras cosas, por ejemplo, plaquetas, eosinófilos, hemoglobina, para irnos orientando qué tipo de inmunodeficiencia es
y determinación de inmunoglobulinas. Como sabemos actualmente y como se ha estudiado más, puede haber unas determinaciones de inmunoglobulinas normales, sin embargo, por el cuadro clínico se sospecha que hay una inmunodeficiencia, pues entonces tenemos que buscarle a otro tipo de diagnóstico, y entonces las inmunoglobulinas, si están normales, tenemos que buscar algo más específico. Por eso después tenemos que ir a otra etapa de la respuesta a antígenos proteicos, que aquí en México pues en ocasiones tenemos dificultad para que nos los hagan, porque también cuestan muy caros, pero nos los hacen. Algunas vacunas que ya se aplicaron en ese tiempo, como ejemplo contra la rubiola, difteria, tétanos, se pueden hacer anticuerpos contra ellos, y también respuesta a antígenos polisacáridos y subclases de IgG. Porque no nada más aquí podemos llegar a hacer el diagnóstico, sino que a veces tenemos que irnos más profundizar para llegar a otro diagnóstico. En tercer punto, tenemos que pedir pruebas intradérmicas de cándida y tétanos en algunos hospitales en donde no hay más que eso, pero ahí nosotros podemos ya sospechar que podía tratarse de una inmunodeficiencia celular o tal vez alterada también la inmunidad humoral. Y si no, pedirle subpoblaciones de linfocitos, que son los más característicos que te pueden hacer en un hospital, y las pruebas de proliferación de linfocitos casi tampoco ya se hacen en los hospitales, pero también podemos pedir otras más específicas, sobre todo para inmunodeficiencia de la fagocitosis, NBT y DHR. Así también niveles de complemento que actualmente nos apoyan muchísimo algunos laboratorios para llegar a tener para hacer un diagnóstico de deficiencia de C1Q, por ejemplo, o algunas veces necesitamos pedirle todo porque hay deficiencias de complemento que actualmente se están viendo muchísimo con problemas autoinmunes, que a donde C4 está bajo, y los estudios moleculares genéticos y específicos. Entonces, los médicos de primer contacto realmente nos los mandan desde aquí, pero nosotros como alergólogos, inmunólogos, tenemos que ir por fases cómo vamos a hacer el diagnóstico. Las clasificaciones, esta que es la más como que práctica para nosotros englobar al tipo de inmunodeficiencia, pues son 8 grupos, y de los 8 grupos, pues como sabemos, los que son predominantemente de anticuerpos, o sea, bueno, los humorales, y posteriormente las que son de deficiencia de anticuerpos específicos contra neumococo, pues son de las que realmente tenemos más también en los hospitales. La siguiente, por favor. Entonces vemos que aquí de 100 pacientes que tomé en nuestro hospital, vemos cómo las humorales, y de estas la común variable, cómo es la que ocupa el primer lugar, y eso te habla también a nivel mundial que es la más frecuente. Después nosotros tenemos las subclases, tenemos las inmunodeficiencias ligadas al X, sobre todo tipo Bruton. Entonces, de todos los de 100 pacientes realmente vemos que se comportan como a nivel mundial, que predominan los que son de anticuerpos. La siguiente. Entonces vemos, cuando una inmunodeficiencia que ya se hace el diagnóstico, pero tal vez en una institución donde no podemos tener más que hacer el diagnóstico y no tener la terapéutica disponible, o también a veces a nivel privado que se les hace muy, muy difícil, pues entonces vamos a tener niños que se están complicando frecuentemente, son los clásicos niños que le llaman tipo burbuja, en donde se están complicando de infecciones y que realmente no tienen una vida sana, normal, porque siempre están infectándose. Entonces, creo que la preocupación del colegio es para difundir sobre todo el tratamiento de estas inmunodeficiencias para que tengan los niños mejor calidad de vida. Entonces vemos que la primer parte de un tratamiento van a ser los cuidados de sostén. Aquí, cuando se requiera el aislamiento, se tiene que hacer. Por ejemplo, les menciono ahorita una niñita que nació en febrero 2017 y se internó en junio 2017 en nuestro hospital, sigue internada. O sea, ya jamás volvió a salir por inmunodeficiencia, se le hace el diagnóstico y tiene deficiencia del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, es un aislamiento pues muy prolongado, tiene 3 días trasplantada, espero, Dios quiera que sí haga quimerismo, porque es una niña que realmente no tenía antecedentes familiares, pero son primos hermanos los papás. Entonces, ahí es importantísimo que también veamos la historia clínica muy detallada.
El estado nutricional del paciente, si por más tratamiento específico le pongamos, pero la nutrición está muy deficiente, pues realmente el paciente pues no mejora, ¿sí? La higiene personal, ya que cuando tú les haces encuestas a los padres, te dicen no los quiero bañar porque el baño les produce infecciones de faringitis y que empiezan con fiebre. Entonces hay que explicarles que sí es importante una higiene personal. Los cuidados ambientales, pacientes que tienen, por ejemplo, contacto con basureros cercanos o que los mismos familiares fumen delante de ellos, todo eso es importante, que no haya humedad en casa, o sea, son cosas, factores que pueden predisponer para que el paciente esté con recaídas de infección. Modificación de calendario de vacunas es bien importante porque hay inmunodeficiencias que no se deben de vacunar los niños con algunos patógenos, sobre todo cuando se diagnostica una inmunodeficiencia combinada severa, pues sí hay que evitarle la vacuna contra BCG, en otros contra virus. Entonces sí tenemos que saber bien qué diagnóstico probable, aunque si no tenemos lo molecular, pero un diagnóstico que si es humoral o es celular, tenemos que tener cuidado para las vacunas. Los cuidados transfusionales, cuando el paciente se va a transfundir, pues se tiene que irradiar esos eritrocitos o plaquetas precisamente para evitar una anafilaxia o una enfermedad injerto contra huésped. Y también es bien importante en este rubro la profilaxis medicamentosa. Si hay pacientes que se están infectando frecuentemente y por bacterias muy agresivas, pues también tenemos que darle profilaxis con medicamentos, con antibiótico. La que sigue es la terapia de reemplazo. La terapia de reemplazo es la inmunoglobulina. En nuestro medio tenemos las dos, intravenosa o subcutánea, y el del reemplazo cuando hay deficiencia del inhibidor C1, pues es el reemplazo de esto, que no es tan fácil tenerlo en nuestro país, pero que ya se está trabajando en ello con la Asociación de Angioedema Hereditario. La siguiente. Entonces, tenemos el tratamiento de las complicaciones, como les mencionaba. Hay pacientes que como tienen así muchas artritis sépticas, pues llegan a tener cirugía, llegan a tener que usar antiinflamatorios en forma crónica, pero también hay inmunodeficiencias, sobre todo la común variable, que es de las más frecuentes en nuestro medio, cursan con problemas autoinmunes, y con los problemas autoinmunes, al mismo tiempo que tenemos que estar dando un tratamiento de reemplazo, se le tienen que dar medicamentos inmunosupresores, antibióticos o inclusive hasta anticuerpos monoclonales, cuando tienen, por ejemplo, hemos tenido casos de común variable con LES. Entonces, por una parte le das de reemplazo y por otra parte le tienes que dar el rituximab y es complicado, pero pues ese tipo de pacientes no llegan a las instituciones. La siguiente. Pero tenemos el tratamiento curativo, cuando es el trasplante de células hematopoyéticas progenitoras, la terapia génica o trasplante de timo. Estos dos, pues realmente no contamos en nuestro medio como tal, pero sí actualmente cada vez es más el trasplante de células progenitoras. Entonces, como número 1, la terapia de reemplazo, la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa, desde que se empezó a usar aquí en México, realmente ha habido cambios en su producción. La siguiente. Vemos que no todas las inmunoglobulinas son lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar el impacto en la actividad biológica, impacto en el perfil del producto. Entonces, en la actividad biológica antes era por frío, o sea, toda la inactivación viral lo hacían por frío, después por calor, por presión, por detergentes químicos, por congelamiento, etcétera. Entonces, lo que tratan de hacer es que haya algo parecido en esa infusión a lo del plasma para que no haya eventos adversos. Pero también en el plasma tenemos que valorar todo lo que se llega a hacer desde la fracción, de la purificación, la inactivación del virus y la estabilidad del producto, también para evitar reacciones adversas. Y el impacto del producto es cómo va a estar purificada esa inmunoglobulina, porque todas son buenas, pero hay unas que tienen características de más sodio, otras que el estabilizador pues antes era la sucrosa, actualmente ahora es glicina, prolina, que ha pasado por otro tipo de azúcares como maltosa. Entonces tenemos que saber el estabilizador, porque si nuestro paciente tiene ya un daño renal y le estamos dando una inmunoglobulina donde haya sucrosa, pues más se va a precipitar ese daño renal y lo que tenemos que hacer es escoger
un estabilizador que no dañe más el riñón. Y así también el sodio, si el paciente es un hipertenso y que va a estar acumulando también más carga de sodio, pues también tenemos que fijarnos cuál es el sodio de ese tipo de inmunoglobulina, porque todas son buenas, pero es para también individualizar el tipo de inmunoglobulina para cada paciente. Las concentraciones que tenemos actualmente es una fórmula líquida, ya no se usa casi la liofilizada, pero de la líquida que tenemos en nuestro hospital y casi en todos los hospitales es la del 5%, 6% y 10%. La siguiente. Entonces, por ejemplo, el doctor Bruton, desde 1952 es cuando él se empezó a estudiar este tipo de inmunoglobulinas, precisamente que es el primero en utilizarla por un pacientito de 8 años que tenía neumonías recurrentes y ausencia de inmunoglobulinas por electroforesis. Entonces, desde ahí, imagínense todo lo que ha pasado de historia para que se convierta más estéril posible la inmunoglobulina intravenosa. Vemos que también para poner la inmunoglobulina intravenosa, desde que están en neonato que nos hablan de una probable inmunodeficiencia combinada severa o que tiene una inmunodeficiencia probable síndrome de Digeorge, que no vamos a darle la inmunoglobulina intravenosa, pero está en septicemia. Todo eso tenemos que ir valorando si a ese paciente, a pesar de que no es una inmunodeficiencia humoral, pero está en un área, o sea, está en septicemia y que podemos mejorar las condiciones clínicas del paciente, desde ahí se tiene que valorar. También los niños hay que valorarlos, cómo se van al calcular la dosis, qué daño, si tienen daño renal o que tienen daño de bronquiectasias, también hay que individualizar la dosis. O, por ejemplo, este niño que falleció de deficiencia de adhesinas, que al principio se pensó que podía ser una inmunodeficiencia humoral y que realmente no fue. Entonces, tenemos que estar viendo desde la edad o pacientes que ya llegó, por ejemplo, este paciente complicado de tantas artritis sépticas que tuvo por una inmunodeficiencia de IgG, pero asociada a una ataxia telangiectasia, neumonías de repetición o una señora que llegó con una inmunodeficiencia común variable con timoma. Entonces tenemos que individualizarla para cada paciente. Entonces tenemos que las indicaciones precisas de la inmunoglobulina intravenosa principalmente está en deficiencias de anticuerpos y en las deficiencias combinadas. Y claro que hay otras que no puse aquí, pero son de las más características que en nuestro medio vemos, y que todas estas inmunodeficiencias siempre se van a caracterizar por una deficiencia ya sea de inmunoglobulinas séricas totales menos de 200 miligramos por decilitro, o realmente pueden ser hasta 500 miligramos, pero que tienen otra inmunodeficiencia que les está causando muchas infecciones de repetición. Entonces, en ese tipo de deficiencias, tanto combinadas y en ocasiones también hasta secundarias, tenemos que valorar en qué situación de todas estas debemos de manejar la inmunoglobulina intravenosa, unos que van a ser para toda la vida y otros que pueden ser transitorias dependiendo de cómo es la evolución clínica del paciente. Entonces vemos que en las inmunodeficiencias hay artículos que te pueden mencionar que hay una carga de 1 gramo por kilo en dosis inicial, pero en la mayoría te refieren que pueden ser de 500 a 800 miligramos kilo dosis inicial. Posteriormente, ya cuando el tratamiento va a ser ya crónico, entonces de mantenimiento, se debe de reajustar la dosis, casi siempre nos quedamos en 400 miligramos kilodosis, porque la meta es alcanzar un nivel de IgG mayor de 500 miligramos por decilitro antes de la siguiente infusión. Y este tipo de infusiones, pues sí tenemos que estar viendo también al paciente, porque si es un paciente que tiene bronquiectasis y se está infectando frecuentemente, pues en lugar de quedarnos en 400, siempre le vamos a estar dando de 500 a 800 miligramos kilodosis. La siguiente. Entonces, lo recomendable del rango de infusión es ajustar la velocidad de infusión en términos de miligramo kilo minuto, pero por lo que ya llevo yo de experiencia, las enfermeras en ocasiones esto como que pueden no entender muy bien, y lo que mejor le explicamos a ellas es también lo que se menciona en la literatura, 1 mililitro por kilo hora. O sea, esto y a esto casi equivalen lo mismo. Por ejemplo, si una persona de 70 kilos, aquí tal vez nos tardemos en infundir en 1 hora un frasco de 5 gramos, por ejemplo, en 1 hora 19 minutos, por ejemplo. Y acá, cuando es por minuto, tal vez 1 hora 15 minutos. O sea, casi es semejante.
pero casi siempre en enfermería nos entienden más 1 mililitro por kilo hora. Después de 15 a 30 minutos se va a incrementar 1 mililitro por kilo hora cada 15 minutos hasta lograr 40 mililitros kilo hora, o también se puede 8 miligramos kilo minuto. Pero eso es a medida de cómo el paciente vaya evolucionando, porque se tiene que incrementar de acuerdo a tolerancia. Hay pacientes que pueden estar en toda la infusión asintomáticos, pero hay otros pacientes que empiezan a decir que les duele la cabeza, que tienen escalofríos, entonces hay que reajustar la dosis. Y cuando tenga este tipo de reacciones, aunque sean mínimas, se tiene que disminuir el goteo, ¿sí? Y no se les olvide que siempre se tienen que estar vigilando signos vitales cada 15 minutos la primera hora, después cada 30 minutos las 2 siguientes horas y después cada hora hasta el término de la infusión. El metabolismo de la inmunoglobulina intravenosa, la máxima concentración se alcanza en las primeras 24 horas, pero tenemos la concentración de esta, tenemos 2 fases. ¿Por qué? Porque sale hacia el espacio extravascular y, por ejemplo, en la fase alfa es de 3 a 5 días. La concentración desciende de un 30 a un 50%. Entonces, como ven, es importante que le digamos al paciente que los primeros días sí va a mantenerse bien, después tiene que cuidarse para que también no se expongan a infecciones así de algún familiar. ¿Por qué? Porque desde los 5 días ya baja del 30 a 50% debido a la distribución extravascular de la IgG. Y en la fase beta es de 5 a 30 días, o sea, ya bajó ese pico, pero se vuelve más estable, pero ya disminuyendo poco a poco. Y es que aquí, interrogando a los pacientes, desde el 21 día ya refieren que empiezan a sentir mucho cansancio. O sea, ya empiezan a sentir como que ellos mismos te lo refieren, como que necesito otra dosis de gamma. Sin embargo, las inmunoglobulinas actuales ya te pueden, hasta 41 días, pueden llegar a tener este efecto de más prolongado. La siguiente. Entonces vemos que también hay reacciones adversas y las reacciones adversas ocurren en el 15% de los pacientes, pero realmente son reacciones muy leves que incluyen cefalea, sobre todo escalofríos. Casi nunca nos vemos a los pacientes con fiebre ni náuseas, pero sí pueden llegar a tener en ocasiones dolor de articulaciones, pero que son muy, muy pasajeras. Con disminuir el goteo se les quita. Y siempre, casi siempre, por los estudios que se han realizado, es en los primeros 30 minutos de iniciada la infusión. Por eso les mencionaba que nunca hay que dejar de ver al paciente, principalmente por las reacciones que pueden presentarse. Y la meningitis aséptica, que nosotros tenemos también ya 2 pacientes diagnosticados, que se puede presentar de 48 a 72 horas después de la infusión. Y aquí es bien importante hacer el diagnóstico, porque si no, pues el paciente pues cada vez lo estamos sometiendo a un riesgo mayor. Y la anafilaxia asociada con sensibilización a IgA, pues realmente no la hemos visto y tenemos que estar viendo la evolución del paciente para decidir si ese paciente es candidato al paso de intravenosa a subcutánea. La siguiente. Entonces, cuando pasa eso de que el paciente ya tuvo una reacción, por leve que sea, tenemos que premedicar esos eventos adversos. La velocidad de infusión debe de ser más lenta, nunca hay que poner una inmunoglobulina fría, siempre tiene que ser a temperatura ambiente. La administración de paracetamol y antihistamínico oral tiene que hacer 45 minutos antes de la infusión. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene una reacción más severa, pues realmente nosotros no manejamos por vía oral la premedicación. La premedicación se tiene que manejar con hidrocortisona. Igual que en el momento de la reacción, también se puede manejar esto cuando la reacción es más grave. Hidrocortisona que va desde el 1 miligramo hasta 7, porque también vemos niños y adultos, la difenidramina 1 miligramo kilodosis y suspender la infusión, hidratar al paciente. ¿Cuáles son los parámetros que más debemos de cuidar para que evitemos las reacciones adversas? Principalmente que el paciente esté hidratado. Un paciente que ha tenido diarrea, ha tenido infecciones y que no está hidratado es cuando más se nos presentan este tipo de reacciones. Entonces el paciente debe de estar bien hidratado, no pasar desapercibida alguna infección que tenga, solamente que fuera subclínica, no nos damos cuenta, pero si hay una infección activa sin tratamiento, ese paciente seguro que va a tener una reacción.
Y en tercer término, la más importante es la infusión, que no sea rápida. Si es demasiado rápida, por seguro que vamos a tener reacciones adversas. Entonces, ¿qué es la ventaja del tratamiento de reemplazo con la inmunoglobulina intravenosa? Menor número de hospitalizaciones por año, menor frecuencia y severidad de estas infecciones, la necesidad de ya no usar tanto antibiótico y sobre todo prevenir complicaciones y secuelas. Y por eso hay veces que la inmunoglobulina siempre tenemos que saber el estado biológico y bueno, la cifra biológica de cada paciente, porque hay pacientes que con 500 miligramos no se infectan y no evolucionan a complicaciones. Pero hay pacientes que con 500 miligramos así séricas, después del uso de la gamma globulina, se están infectando frecuentemente. Entonces ese paciente, aunque la literatura te diga mantenerlo por arriba de 500, pero no es su cifra biológica de ese paciente, hay que aumentarle a más para evitar infecciones, ¿sí? Y sobre todo debemos de prevenir las complicaciones. Entonces, otra de las ventajas es administraciones menos frecuente, incrementos rápidos en concentraciones séricas, que realmente si el paciente las tolera adecuadamente. Pero también hay desventajas, requiere hospitalización y monitorización, requiere un acceso intravenoso y el riesgo de reacciones adversas inmediatas. Entonces, cuando tenemos un paciente que ya está con gamma intravenosa, pero, por ejemplo, este paciente masculino de 5 años de edad, que tiene un diagnóstico de deficiencia específica de anticuerpos contra neumococo, las 2 veces que se aplicó la gamma intravenosa, las 2 veces paró a urgencias por convulsiones porque empezaba con cefalea intensa, el paciente tenía fiebre hasta de 40 grados y tenía mucho dolor articular y mialgias. Entonces, la primera vez, como no es de aquí de la ciudad, viene de un estado, la primera vez pensaron que tenía pues una infección, lo internan en urgencias, le sacan punción lumbar, estéril, porque también había convulsionado. Entonces, la segunda aplicación le pasa lo mismo. Entonces, ahí ya es cuestión de hacerle pues ya bien así detallada la historia clínica y realmente por los neurólogos y por todos los estudios que se le pidieron, pues les diagnostican una meningitis aséptica secundaria a la aplicación de gamma intravenosa. Entonces, en ese paciente es indicativo pasársela a gamma subcutánea y el pacientito ya tiene 2 años con gamma subcutánea con buena respuesta. Es el primer paciente que tuvimos desde hace 2 años en el IMSS cuando se le subrogó la gamma subcutánea. Entonces, ¿qué es lo que hay que valorar en el uso de la gamma subcutánea? La efectividad. Si las infecciones que se empiezan a presentar cada vez son menores, es que en ese momento estamos valorando la efectividad de la aplicación de la gamma subcutánea. La seguridad, que tenga menos efectos secundarios y sobre todo la calidad de vida, porque este tipo de pacientes se les puede aplicar en su casa, cuando ya hayan tenido entrenamiento las mamás para su aplicación. Y sobre todo en los hospitales, pues evaluar los costos, ¿no?, de cada producto. La siguiente. Entonces, la anterior. Entonces tenemos la presentación de aquí en México, que ya pronto saldrá una tercera presentación de acción prolongada que se va a aplicar cada mes, que trae ácido hialurónico, pero ahorita tenemos estas 2 presentaciones, que es una al 16.5%, que vienen 2 presentaciones de 10 mililitros y 20 mililitros, y la otra que es del 20% de 2 gramos y 4 gramos. Entonces, estas son las que tenemos. En el Seguro Social ya introdujeron una de ellas. Todavía está no disponible para todos los pacientes, pero sí estamos haciendo el trámite para los pacientes que tienen reacción secundaria a la intravenosa. Entonces, la intravenosa, la inmunoglobulina subcutánea en la dosis, pues es igual que se tiene que calcular de 100 a 200 miligramos kilo dosis. Este tipo de inmunoglobulina se está aplicando semanalmente. Entonces, eso es una de las desventajas, que cuando el paciente tiene que ir a tomar los cursos al hospital, tiene que ir cada semana, en lugar de ir una vez al mes con intravenosa, pero posteriormente es para que el paciente se la aplique en casa. Entonces, los sitios de aplicación pues pueden ser en muslos, brazos, en la parte dorsal baja, pero la mayoría de los niños prefieren a nivel de abdomen, ¿sí? Entonces, es como se hace la introducción. Usamos no tenemos bomba de infusión, ni bombitas que a otros países ya la tienen. Nosotros, igual que
En el Instituto Nacional de Pediatría se usa la técnica de push y con esta mariposita nosotros usamos la del 25G y le tenemos que aplicar la gama subcutánea y realmente pues el paciente tiene mucha mejoría. En algunos artículos mencionan que no está indicado ponerles anestesia previamente a los niños porque se pueden sensibilizar a la anestesia, pero a veces hay niñitos que necesitan que se les aplique, por ejemplo, hay banditas ya que venden de anestesia para la aplicación, pero eso ya depende del médico. La siguiente, entonces la inmunoglobulina subcutánea también tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es que es un tratamiento ambulatorio, no requiere un acceso intravenoso, menor reacciones adversas, puede usarse en pacientes con reacciones que ya tuvieron una reacción adversa a la inmunoglobulina intravenosa. Estos son los 2 niños que tienen ya el diagnóstico de meningitis aséptica y mejora la calidad de vida, son más independientes y también es cuando si no me la puedo poner en la mañana me la pongo en la tarde, no que en el hospital pues sí hay un horario para la aplicación y disminuye costos del tratamiento. Las desventajas es que requiere capacitación, requiere una bomba de infusión o adaptarnos a lo que les dije, que a veces no tenemos bombas, pues tenemos que adaptarnos a otras técnicas. Efectos adversos pueden ser locales, hay pacientes que sí refieren que les da prurito o eritema, pero que es muy, muy leve y pasajero. Y la frecuencia de dosificación, que ahorita las gamas que tenemos en el comercio, pues es de cada semana o cada 15 días. La siguiente. Entonces, en la gama subcutánea, nosotros vemos que para pasar de la intravenosa a la subcutánea, tenemos que primero tener en cuenta que cuántos días tiene de haber infundido la intravenosa para pasar a subcutánea. Se supone que la intravenosa debe de ser una carga primero, que en unos artículos te mencionan que es de 1 gramo, otros que puede ser de 800 miligramos, y después de esa carga de 7 a 10 días después de la intravenosa, ya se calcula la subcutánea para que mientras que haya el pico de descenso de la intravenosa, la subcutánea se mantenga a los niveles más adecuados posibles para evitar infección. Pero hay esta parte de abajo de la curva en donde es la zona de peligro que entre la intravenosa y la subcutánea que tenemos que tener en cuenta, porque como apenas es la primera dosis de subcutánea, pues lógicamente que a medida que van pasando los días, pues se tiene que ser más estable en la dosificación y sobre todo en los niveles séricos. Hay contraindicaciones y sobre todo en las deficiencias selectivas de IgA, como cualquier inmunodeficiencia que vamos a usar inmunoglobulina intravenosa o subcutánea, y la hipersensibilidad sobre todo a polisorbato y a hiperprolinemia. La siguiente. Ahora, nosotros tenemos ya el paciente. Ya se diagnosticó que tiene una inmunodeficiencia, pero que no mejora con la gama, ni intravenosa ni subcutánea, y que tenemos que tener otra opción en ese paciente. Por ejemplo, en el caso de este niño, no mejoraba con la gama intravenosa, hospitalizado en terapia intensiva de infectología por septicemia, y entonces, gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Pediatría, que les agradezco muchísimo porque ellos nos apoyan para hacer los diagnósticos, pues aquí me mandan a decir que tiene una deficiencia pues de la cadena gamma y por lo tanto es una inmunodeficiencia ligada al X, que las mujeres son las portadoras, tiene el cromosoma Q12 y que realmente tenía una respuesta proliferativa abolida y que a pesar de que tenía B positivo, células B positivas, las inmunoglobulinas estaban severamente afectadas y que es el gen interleucina 2, es el que estaba dañado y ese receptor de interleucina 2 de la cadena gamma pues se alteran otros receptores de otras interleucinas. Entonces lo que urgía es un trasplante de células de cordón casi siempre que se maneja. La siguiente. Entonces vemos que para hacer el trasplante, abordaje ya ese tipo de pacientes que se necesita ya el trasplante, pues tenemos que saber que hay autólogos, que hay halogénicos. De los halogénicos, aquí son 2 tipos, pero después les voy a presentar el tercero, que son los singénicos, que son de gemelos, o sea, que son compatibles al 100%, los haploidénticos, que son los relacionados, y los no relacionados. Los relacionados casi siempre el familiar compatible es un padre o un hermano, y los no relacionados es cuando se les busca un HLA de un donador, que probablemente lleguemos a encontrar que sea compatible. La siguiente. Y otro de los halogénicos es el trasplante de células de cordón umbilical.
Esto lo que nos va a llevar a cabo corrige los defectos celulares y moleculares de los pacientes, pero se tienen que pedir estudios inmunológicos específicos, CD20, CD3, 16, 45 RA y CD34. Sobre todo valorar los linfocitos vírgenes para que el paciente pueda llegar a tener éxito cuando es el receptor de este tipo de células. La siguiente. Tenemos que tener la unidad de preservación de los cordones y cuando llegan al banco de sangre no es de decir yo quiero donar el cordón y ya lo donan. En nuestro hospital primero se hace minuciosamente la historia clínica en la madre y ya ahí se da cuenta uno si ese cordón va a ser viable o no. Porque si la madre empezó a tener infecciones de repetición o infección de vías urinarias crónica, ya ese cordón no es viable. Que eso es lo que la diferencia a nivel privado, que a veces no te hacen todo ese escrutinio. Entonces aquí cuando ya la paciente ya dice que ha tenido múltiples infecciones, ese cordón ya no es viable. Entonces se busca otra donadora. Y como ahí tenemos también la gineco, pues es muy fácil tener algún tipo de más contacto para poder hacer más recolección de cordones. Cuando llega el cordón, también se tiene que tener ciertas características, que si el cordón tiene el peso necesario, porque puede pesar hasta 30 gramos, que si tiene la cantidad indicada para un trasplante, porque si, por ejemplo, trae 5 o 7 mililitros, se desecha el cordón, tiene que ser mínimo 15, 20 o más. Entonces, no nada más es de decir tengo el cordón, sino el peso, la cantidad de sangre y se tienen que pasar por etapas. Primero, hacer una valoración de estudios generales, después valoración de cultivos, y valoración inmunológica. Si ese paciente, ese cordón no tiene CD34, pues no es virgen. Entonces, las células vírgenes, pues no hay lo suficiente como para poder donar ese cordón. Entonces, va a ser un fracaso el trasplante. Entonces, es como pasan por todos esos filtros para poder decir que el cordón es viable. Entonces, antes del trasplante se tiene que monitorizar con régimen de acondicionamiento, casi siempre mieloablativo, porque no hay otro en el hospital, en donde se usa el busulfán, la ciclofosfamida, se le tiene que dar profilaxis antimicrobiana y se le tiene que dar también contra patógenos, o sea, hongos y sobre todo también virus. Entonces hay un comité en donde pertenecemos, del comité de trasplantes de células de cordón, donde tiene que estar integrado el inmunólogo con el hematólogo y todos los médicos que implican para llegar a hacer un trasplante. Entonces es bien importante el aislamiento y indicar perfectamente al equipo de enfermería y a los familiares de todo lo que tiene que estar estéril el niño para recibir el cordón. Entonces tenemos que cuando ya hay el trasplante, pues se tiene que estar monitorizando continuamente en la infusión, porque puede llegar a tener complicaciones también de problemas tromboembóticos, embolismos. Entonces, ahí se tiene que estar monitorizando continuamente al paciente. Tenemos cuidados post-trasplante, por ejemplo, profilaxis antimicrobiana, que es fundamental para que no se infecte el paciente, hemocultivos seriados con antimicrobianos, escoger exactamente el tipo de antimicrobianos dependiendo del hemocultivo, la profilaxis del rechazo de injerto contra huésped y sobre todo el uso de inmunosupresores. Entonces, es una etapa crítica en los cuidados de post-trasplante en los primeros días. Gracias. Apenas hace 2 días hicieron el trasplante de células de cordón de la niña que les mencioné que ha estado 10 meses hospitalizada por deficiencia de complejo mayor de histocompatibilidad, que es rarísimo, pero que es el síndrome del linfocito desnudo. Tiene apenas el día 2 post-trasplante y espero, Dios quiera que haga quimerismo. La siguiente. Entonces se hizo una valoración en 25 centros con 285 pacientes con inmunodeficiencia combinada severa de sobrevida a 5 años. ¿Por qué les traigo esta diapositiva? Porque es importante recalcar que entre más tempranamente se haga un trasplante hay más sobrevida. Si es menos de 3.5 meses sin infección es un 94%, pero si es mayor de 3.5 meses, como en el caso de la niña que los padres no querían que la hermanita fuera la donadora, sin embargo fue la hermanita la donadora, es una hermanita de 3 años sana, entonces
pues los padres no querían que ella también se sometiera a colocación de catéter central, estar en un área de hospitalización, y por eso se retardó en el trasplante. Y además para hacer el diagnóstico también nos llevó tiempo. Entonces, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, en el caso de esta niña, realmente pues tiene todas las condiciones para que haga quimerismo ese trasplante, porque es compatibilidad 6 de 6, y aparte se les pasó 61 mililitros, que normalmente a veces se pasa hasta 40 mililitros o más, pero en ella hubo buena cantidad de células, y entonces esperemos que sí haya un quimerismo, precisamente porque la niña en ese momento no estaba infectada, y sin infección previa pues es 90%, y con infección baja al 82%. Gracias. Bueno, entonces esa es una parte de lo que es trasplante de células de cordón o otro tipo de trasplante en los de inmunodeficiencia. Pero también tenemos que saber que existen las terapias génicas, pero ahí sí tenemos que saber exactamente el diagnóstico genético para saber qué es lo que se le va a llegar a cambiar ese gen al paciente. La siguiente. Entonces vemos, por ejemplo, si en este paciente se hace el diagnóstico de que tiene TB negativo, B negativo, NK negativo y que es una deficiencia de ADA, entonces en ese paciente que ya tenemos el diagnóstico molecular, entonces si el trasplante no es la solución y que haya posibilidades de una terapia génica, pues es en ese tipo de pacientes donde se hace la terapia génica. La siguiente. ¿Qué es la terapia génica? Es la transferencia de genes que se va a usar para corregir un déficit celular, pero también es para inhibir o estimular una función preexistente a través de células hematopoyéticas o linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que saber la experiencia de otros países que se han utilizado en esa deficiencia, que es la más común, pero también en la combinada severa, en el Wiskott-Aldrich, en la granulomatosa crónica y defectos de interleucina 2. Son de los que más se ha utilizado la terapia génica con buenos resultados. La siguiente. Entonces vemos que para hacer una terapia génica tienen que saber todo lo que implica lo que es el genoma. Y realmente, si imagínense todos los que vemos aquí de lo que mide todo el genoma y que llega a tener hasta 0.2 nanómetros para poder extraer un DNA y ser el efectivo para cambiar ese tipo de gen, pues es una cuestión muy así sofisticada, y realmente que ya en el Instituto Nacional de Pediatría van a abrir una sala, bueno, están haciendo para empezar a practicar todo lo que es de terapia génica más adelante. La siguiente. Entonces, los primeros ensayos se hicieron en 1990, principalmente se usaban vectores virales, y esto lo que condicionaba es que se insertaba un oncogen y por lo tanto le hacían terapia génica por un lado y por el otro les daba cáncer. Entonces se han usado los lentivirus, que son gamma retrovirus, y estos son más seguros, reduce el riesgo de inserción, o sea que muten a un riesgo más, y es lo que son que incrementa la eficiencia del gen que se va a insertar. La siguiente. Entonces vemos qué es lo que se hace en estos casos. Primero se extraen células del paciente. En el laboratorio se modifica el virus de forma que no se pueda reproducirse para no infectarlo viralmente. Se inserta un gen en ese virus, el gen, y el virus modificado se mezcla con las células del paciente, y cuando las células del paciente ya se modificaron genéticamente, que eso ya se hace in vitro, se inyectan las células al paciente. Entonces las células modificadas genéticamente van a producir la proteína o la hormona deseada que les hace falta o que está deficiente en cuanto a la función del paciente. Entonces, la siguiente. Entonces vemos que tenemos terapia génica in vivo o en ex vivo, porque también se pueden extraer células del paciente y modificarlas todo a nivel del laboratorio, y todo eso ya se inyecta el gen cuando ya tienen las células del paciente. Entonces, por eso, todo esto debemos de conocer, porque actualmente en otros países ya se utiliza la terapia génica para inmunodeficiencias primarias, y que aquí debemos de saber
cuáles son los pacientes candidatos que se le pueden modificar ese gen y así ya poder tener pues mejor calidad de vida o sobrevivencia de ese tipo de inmunodeficiencias, y en algunos otros países ya lo hacen in útero. Entonces sí es importante todo el avance que ha tenido la inmunología clínica. La siguiente. Entonces los tipos de vectores que se están usando actualmente son virales, no virales y físicos. Los virales, los más usados son los retrovirales, que estos ya casi no se usan, los adenovirus, poxvirus, y la desventaja es que tienen un límite en la cantidad de genes para poder ser efectivos, y los no virales son menos inmunogénicos y sacan el fragmento de ADN directamente a la célula. Y los físicos son inyectores sin aguja y con electroporación van insertando el ADN utilizado con alta presión. Entonces son la forma de tipos de vectores que se utilizan para la terapia génica. La siguiente. Entonces vemos que es un ejemplo, por ejemplo, del Wiskott-Aldrich. Imagínense primero de hacer el diagnóstico de Wiskott-Aldrich, que es la deficiencia de la proteína WASP, y después de ahí saber cuál es la célula que se tiene que, o más bien el vector que se tiene que utilizar en ese tipo de pacientes, y toda la célula que se tiene que hacer ya modificada de las células del paciente con el gen que se va a insertar para modificar y después llegar al núcleo de la célula del paciente. Para llegar al núcleo de la célula del paciente, todo lo que tiene que pasar de toda la transcripción o la retrotranscripción de ese RNA, DNA, la translocación, la expresión, integrarse al núcleo. Entonces, esto es un esquema representativo de Wiskott-Aldrich. La siguiente. Entonces tenemos revisiones de inmunodeficiencias primarias con terapia génica. Sin embargo, les menciono, cada vez se están perfeccionando más la técnica para evitar sobre todo problemas oncológicos posterior a la terapia génica. La siguiente. Entonces estos primeros pacientes fueron los que se les hizo una trasplante de médula ósea y terapia génica, que la niña sobrevivió. Y realmente pues no queremos que siempre estén niños tipo burbuja, y que depende del gen afectado es lo que se le tiene que dar como terapia génica. La siguiente. Ahora, el paciente no es candidato a inmunoglobulina, no es candidato a terapia génica, ni es candidato a trasplante de médula ósea. Tenemos otras terapéuticas como el factor estimulante de colonias de granulocitos que se llama filgrastim. Se da en pacientes con neutropenia congénita grave o cíclica, pero con infecciones severas. La dosis inicial es de 0.3 a 5 microgramos kilo día, dependiendo también la edad, dependiendo de la infección que esté en ese momento. Pero cuando es una neutropenia congénita grave, pues sí son candidatos a realizar trasplante, más que estarlos manteniendo con el factor estimulante de colonias. La siguiente. Tenemos que también hay inmunodeficiencia de la fagocitosis y sobre todo la enfermedad granulomatosa crónica, en donde vemos que hay una alteración en la enzima de NADPH oxidasa, y también en otras inmunodeficiencias con alteraciones en la interleucina 12 y factor gamma. Entonces, en ese tipo de pacientes nos ayuda muchísimo el interferón gamma, pero es muy difícil también que ahorita lo contemos con él en nuestro país, y también en otros países de Latinoamérica han tenido un desabasto de interferón gamma, pero que esto a través de fundaciones lo llegan a introducir a nuestro país. Y esto más que todo va a incrementar la actividad bactericida para que el paciente no se esté infectando frecuentemente, exprese el receptor FC de las células para un mejor acoplamiento y evitar que sobre todo incrementando la producción de óxido nítrico, evitar las infecciones, sobre todo micóticas o de bacterias que son muy agresivas para este tipo de pacientes, y su dosis es aplicar 3 dosis semanal de 50 microgramos por metro cuadrado. La siguiente. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando tienen enfermedades que son muy crónicas y que tienen riesgo de poder tener infecciones graves, existen ya parámetros en la práctica de algunos antibióticos que se deben de usar como profilácticos. Si se usa amoxicilina, son 20 miligramos kilo día, se puede dar diario o también cada 12 horas. El trimetoprim de 3 a 5 miligramos kilo día también puede ser diario, más bien es diario, cada 24 horas o cada 12 horas, o la citromicina 10 miligramos kilo semanal.
O sea, dependiendo de la edad, dependiendo de la infección, dependiendo de la inmunodeficiencia, se puede utilizar antibióticos profilácticos. A donde usamos más nosotros es en la enfermedad granulomatosa crónica y en los pacientes que tienen bronquiectasias y que se están infectando frecuentemente, o en las sinusitis crónicas. La siguiente. La profilaxis en la enfermedad granulomatosa crónica no nada más se debe de dar trimetoprim para cubrir este tipo de bacterias, sino también el itraconazol, 100 miligramos al día cuando pesan menos de 50 kilos, o 200 miligramos al día cuando pesan más de 50 kilos, por el aspergillus, que también puede estarlos infectando frecuentemente. La siguiente. El factor de transferencia. El factor de transferencia creo que no lo utilizan en muchos países, no lo utilizan. Aquí se los traje porque es muy, muy utilizado. Nosotros lo utilizamos, pero así como que muy específicamente para problemas que tienen deficiencia de CD4 y que no mejoran con nada, y que como el factor de transferencia ya lo conocemos que es un inmunoregulador inespecífico que activa la función celular a través de células T y natural killer. Entonces, las dosis, por ejemplo, en la revista de alergia de 2007 hay una revisión de todo esto, de indicaciones, y no comentan exactamente el esquema de dosificación, pero el esquema de dosificación con la gente que produce este tipo de factores, y nosotros hemos tenido acercamiento para poder dar lo más que se pueda un esquema que pueda llegar a tener más éxito para que el paciente se deje de infectar, sobre todo pacientes que están infectando por herpes frecuentemente, en los que tienen inmunodeficiencia, o en la candidiasis mucocutánea, que tenemos que estar ahí pendientes de que no se infecte más el paciente por hongos. Entonces aquí se da una unidad vía subcutánea diario por 7 días, después cada semana por 12 semanas, y luego cada 15 días por un año. Es como hemos tenido éxito, pero así si nada más lo das una semana y no, pues realmente el paciente no tiene el éxito para evitar infecciones. La siguiente. Entonces vemos que el tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, si son humorales, es la inmunoglobulina, ya sea intravenosa o subcutánea. El trasplante puede ser o no en ese paciente, y la terapia génica pues también no en todos los pacientes se les hace. En las combinadas ahí también es primero la inmunoglobulina intravenosa, pero sabemos que en esos pacientes tiene que ser trasplante o terapia génica. Cuando son fagocitarias, pues es más bien trasplante o terapia génica, y las asociadas pueden o no ser un tratamiento o el otro, dependiendo de cómo se vaya evolucionando el paciente o el síndrome que esté asociado en ellos. Y las del complemento, pues ahorita ya aquí en México no hay tratamiento para todos los pacientes, pero también ya se está usando el inhibidor C1q. La siguiente. En ese tipo de pacientes que tienen inmunodeficiencia, sobre todo común variable, tenemos que primero valorar las infecciones recurrentes que están teniendo esos pacientes, descartar la alergia, y posteriormente concentrarnos que si es una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos y ya tenemos el diagnóstico, tenemos que valorar la autoinmunidad y el cáncer asociada a ese tipo de pacientes. Antes de que nos lleguen por una inmunodeficiencia primaria, vamos a tener estas dos. Pero cuando ya tenemos esto, tenemos que valorar la autoinmunidad y el cáncer, porque es muy, muy común que se asocien a una inmunodeficiencia común variable, y que tenemos pues un diagnóstico así como que ya te está gritando que tiene pérdida de peso, que tiene dolor abdominal, o que hay muchos pacientes que tienen CUSI, tienen Crohn, tienen lupus, tienen artritis reumatoide. Tenemos que valorar para dar un tratamiento evitando sobre todo las complicaciones. La siguiente. Las inmunizaciones en inmunodeficiencias es un tema aparte, porque es muchísimo que hay que saber de cada tipo de inmunodeficiencia, pero en forma resumida, pues si son los virus, bacterias vivas como esto, todos los que están aquí anotados, pues el elevado riesgo de infecciones o complicaciones es alta. Si están inactivados, que son estos, son seguras, pero también la inmunogenicidad puede ser baja en la población, de acuerdo a la población general, porque no tienen suficientes anticuerpos. Entonces se les recomienda que para vacunar contra neumococo el paciente tenga que tener 7-10 días de aplicación de gamma para poder aplicarle una vacuna, para que tenga la más bien la protección de anticuerpos en ese paciente. La siguiente. ¿Cómo tenemos que detectar al paciente? Detección oportuna es desde que nace. También ya se está en unos estados, a través de Sarita Espinosa ya hacen lo de TREX, y que ya ahorita van a hacer un protocolo de
de Brex, o sea que de las células, receptores de células B. Sin embargo, en el IMSS también ya se está planteando la posibilidad de que ya introduzcan en el tamiz metabólico ampliado, pues la determinación de TREX para determinar prematuramente pues un diagnóstico, ¿no?, de combinada severa. La siguiente. Y tenemos que tener la educación. La educación son guías para pacientes y sus familiares. Hay una asociación internacional que se llama IPOPI, también FUMENI. Nosotros tenemos la Asociación Mexicana de Inmunodeficiencias, que ahí incluyen niños y adultos, y los de Jeffrey Model. Todos ellos en todas las plataformas de internet tienen el panorama importante de todo lo que es las inmunodeficiencias y sobre todo la educación para el paciente. Si el paciente no tiene educación, el paciente no acude a veces a sus aplicaciones o no se pone el tratamiento, y entonces sí tenemos que evitar todo esto. La siguiente. También les entregamos la hoja que les mencioné. Aquí después del puntaje también viene lo que se tiene que hacer, si se debe de hacer estudios complementarios, descartando alergia, reflujo gastroesofágico, una serie esófago-gastrodenal que se le tiene que solicitar al paciente, o radiografías de senos paranasales, tomografía para determinar si tiene sinusitis, o simplemente se ingresa a la clínica de inmunodeficiencia. Todo esto también se le entrega a los médicos de primer contacto. La siguiente. Entonces tenemos una red de diagnóstico en México que se llama MEXID, y aquí pues tenemos en Monterrey, Guadalajara, en el Distrito Federal, y que todos siempre estamos trabajando con entusiasmo para tener ya más clasificado este tipo de pacientes, y que realmente pues sí, ha sido bien importante toda esta relación. La siguiente. Los agradecimientos más que todo es para los pacientes, que siempre les estamos diciendo que se tienen que pues sacar sangre, que para determinar cómo va su evolución. Enfermería, todos, por ejemplo, los médicos de nuestro servicio y Instituto Nacional de Pediatría, que nos apoya para realizar los diagnósticos tanto moleculares. La siguiente. Los invitamos a la inmunodeficiencia primaria en el IMSS. Se va a hacer en mi hospital en el 22, que es domingo. Va a ser la inauguración porque es la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias, y se van en la Ciudad de México vamos a empezar el 22. Después sigue el siglo XXI el lunes, pero también va a ser en Monterrey, Guadalajara, León y Hermosillo, que vamos a dar auge en nuestra institución de pues estar también pues pendientes en toda esa semana para todavía también a los pacientes darles más satisfacciones. Va a haber rifas, va a haber regalos, juegos y todo lo demás. La siguiente. Muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas de los comentarios, bueno, como saben, esto se está transmitiendo por Facebook Live. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo por ahí. Por ejemplo, Lucy López, Ana Beck, Jaime Jiménez, Guillermo Montalón. Mando saludos desde la Pico, la Puerta. Sí, gracias. Sotelo, Ana Caballero, Nina Martín de Ribay, Hanamar, porque fue otra alumna. Y desde Panamá hasta Panamá también. Entonces es muy importante como colegio hacer difusión de cómo podemos hacer el diagnóstico prematuro de las inmunodeficiencias primarias. Nada más para puntualizar, ¿dónde pueden descargar, por ejemplo, los médicos que tengan este tipo de pacientes o sospecha esta tabla, o por ahí qué sitio de internet pueden consultar? Sobre todo también para saber a dónde los pueden referir, ¿verdad? Porque no todos tienen seguridad social, por ejemplo. Sí, por eso les pasé lo de la red de diagnóstico, que están en diferentes ciudades, que ya es una red de diagnóstico ya tanto para IMSS, para Salubridad, para el ISSSTE, y que están ahí, ahorita lo tiene Francisco en FUMENI, y que también en la revista, por ejemplo, de alergia del 2012, diciembre de 2012, ahí donde salió la tabla de cómo abordar por puntaje nuestra población, porque se hizo un diagnóstico ya muy específico, sobre todo con un alto nivel estadístico, de qué hacer si tiene tal puntaje, y así como que ya te orientas más y sabes si el paciente tiene una institución, pues ya sabes si es Salubridad, ISSSTE, los refieres, y cada médico ya en las instituciones ya sabe cómo abordar ese tipo de pacientes. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Primero, pues muchísimas felicidades. Gracias. Es un placer escuchar a la máster. Pero bueno, la pregunta es, hiciste énfasis en que
que realmente es rara la anafilaxia por deficiencia de inmunoglobulina. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los pacientes con inmunodeficiencia común variable tienen deficiencia de IgA. De hecho, muchos de ellos empiezan con deficiencia de IgA y luego desarrollan deficiencia de otras inmunoglobulinas. Entonces, me gustaría que nos dijeras qué se hace si, o sea, tú dices que nunca han visto una anafilaxia. No, porque la inmunodeficiencia común variable, para hacer el diagnóstico de inmunodeficiencia común variable, tiene que estar por debajo de 2 desviaciones estándar de la IgG. Entonces, cuando ya hay deficiencia de IgG, pero que la IgA puede estar baja igual, pero no es selectiva. Cuando es más riesgo es de que sea deficiencia selectiva de IgA, pero con inmunoglobulina G normal. Es de lo que es más frecuente donde se ha visto anafilaxia, que el paciente tiene IgA de 7, pero IgG normal, y tú le pones gamma globulina, es a donde se ha visto que hay anticuerpos, autoanticuerpos contra la IgA. Pero en una común variable nunca hemos visto, yo ya tengo 25 años en esto y realmente nunca he visto una anafilaxia, gracias a Dios, de inmunoglobulina intravenosa a pesar de que tenga la IgA baja. ¿Por qué? Porque en esos pacientes todas las tienen bajas. Y bueno, otras dos preguntas. La segunda, ¿el timoma es diagnóstico diferencial? O sea, no es inmunodeficiencia. O sea, da inmunodeficiencia como un variable como manifestación clínica. Exacto. Pero el tratamiento sería diferente. Exacto. Por ejemplo, esta paciente, ella, ¿qué pasó primero? No lo sabemos, porque a nosotros nos llegó a una edad de 60 años, la señora. Pero cuando se hizo la historia clínica, se detectó que tenía un problema no nada más de infecciones, tenía de un timoma. Pero esa señora refería que desde los 8 años tenía neumonías, tenía sinusitis. Entonces, hay timomas asociados a inmunodeficiencia común variable, que no es nada más diagnóstico de timoma aislado. Hay otros timomas aislados que cuando se los quitan, quedan inmunodeficientes. Pero esta señora fue al revés. Ella empezó con inmunodeficiencia y se asoció a timoma, porque cuando le llegó al servicio era por inmunodeficiencia, por neumonías, y ahí le detectamos que tenía timoma. Y la última, frecuentemente me llegan al consultorio pacientes con urticaria crónica, a quienes les han estado aplicando gammaglobulina intravenosa sin ninguna respuesta. A mí me gustaría que tú me dijeras tu experiencia, si tú has visto que es benéfica, porque sí se encuentra dentro de las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica Mexicana de Urticaria. Bueno, sí, gracias a ti. La gammaglobulina intravenosa para urticaria, o sea, de primera instancia no está justificada. Como sabes, tienes que sacar, o sea, eliminar todos los diagnósticos posibles asociados a una urticaria y darle un tratamiento más específico. Al menos yo una inmunoglobulina para una urticaria no la aplico. La he aplicado para dermatitis atópica severa, ahí sí, pero para urticaria no, porque pues los pacientes en ocasiones se mejoran con inmunosupresión o con tantos anticuerpos monoclonales, que el doctor Gómez Vera tiene más experiencia, pero realmente la gamma intravenosa sí se reporta, pero para nuestro medio como que no se justifica su aplicación. Otra última pregunta. Yo estaba viendo que, por ejemplo, sus pacientes tienen que ir a la administración de gammaglobulina cada mes intravenosa. Se hospitalizan. ¿Cuál es el promedio de días que ellos tienen que estar empleando para el traslado, hospitalización y administración de gammaglobulina mensualmente, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pasan ahí de su vida? Fíjate que en nuestro hospital nunca los hemos hospitalizado. Los pacientes llegan a las 9 de la mañana para la atención médica, porque a pesar de que cada mes van, primero pasan con el médico. Entonces llegan a las 9, probablemente a las 10 empieza la infusión y dependiendo de la dosis de la gammaglobulina pueden tardar 3 a 4 horas y ya se egresan. Ahorita ya es más rápido porque se está manejando al 10%. Entonces el 10% en lugar de tener 200 mililitros, el frasco tiene 100. Entonces es la mitad de tiempo. Puede ser que un paciente que trabaja se haga 2 horas a 3 máximo, pero no se hospitaliza ni un día previo, ni un día después, ni ese día. O sea, dan por horas. Ok, entonces tiene esperanza de calidad de vida. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lolita. Te doy el reconocimiento. Un aplauso para usted. Gracias.
Bueno, agradecemos a todos los presentes y sobre todo también a los que nos están viendo por internet. Y quiero, siguiendo con estas sesiones, sobre todo por el gran interés que hay ahorita de los aspectos médico-legales, vamos a organizar una sesión extraordinaria el 24 de abril a las 9 de la mañana. Es aspectos éticos y legales de la práctica alergológica, y van a venir 3 abogados y el doctor Tomás Velarde, que es el coordinador. El doctor Velarde tiene un diplomado en aspectos legales en medicina, y de alguna manera se va a hacer una mesa redonda. Entonces, a través de la página del doctor Velarde, que es velarde1964@hotmail.com, pueden empezar a enviar sus preguntas, y también ese día, si están conectados o si están aquí presentes, para que la mesa redonda se retroalimente y tengamos una gran respuesta en cuanto a esto. Y sobre todo porque yo creo que todos estamos muy interesados en los aspectos médico-legales de nuestra práctica, ¿no? Y todos tenemos dudas, tenemos preguntas, entonces esto va a ser muy interesante. Les agradezco nuevamente su presencia y nosotros les informaremos de las siguientes pláticas que va a haber. Muchas gracias.